Muy bien, hermanos, es un gozo estar con ustedes una vez más. Dios les bendiga. Y esta noche vamos entonces a continuar con nuestro estudio de los medios de gracia. Estamos en la parte 3. Esta noche vamos a estar cubriendo uno de los medios de gracia, que es la oración. Así que vamos a estar viendo eso un poquito más de cerca. El bosqueo de esta noche vamos a estar viendo primero lo que es la definición. Número 2, vamos a ver que la oración de la perspectiva orar en el nombre del Hijo, porque es importante. Número 3, vamos a ver el orar conforme a la voluntad del Padre. Número 4, una comunión con Dios asistida, y la oración es una de las formas que nosotros podemos tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Y por último, vamos a ver la oración corporativa y el amén público. La oración corporativa y el amén público. El Catecismo Bautista pregunta 109 dice de la siguiente forma: ¿qué es la oración? Y la respuesta es: la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento agradecido de sus misericordias. Permítame un momento poder hacer algunas anotaciones que creo que son importantes para darnos más claridad de lo que estamos viendo. Número 1, quiero que note que aquí nos está diciendo que la oración es. Número 1, vamos a poner aquí: ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento agradecido de sus misericordias. Así que pudiéramos decir de que es un ofrecimiento, como dice aquí, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos del Señor por cosas agradables. Pero la parte que vamos a ver de cerca también es el aspecto de la voluntad de Dios. No es meramente los deseos y las esperanzas que yo tengo, sino qué es lo que Dios ha revelado que es su voluntad. Ahora, yo puedo orar por algo y vamos a verlo de cerca, o pedirle al Señor algo, pero es lo más probable que si estamos orando y pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, es más fácil, es más rápido. Porque el Señor, obviamente, si Él nos reveló que esa es su voluntad y yo le pido a Dios que me dé algo que es su voluntad, Dios no tiene problema contestando esa oración. Así que note también de que la oración tiene que ser en el ¿qué? En el nombre de Cristo. Eso es muy importante. Con la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento agradecido ¿de qué? De sus misericordias. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Bueno, si vamos a entender lo que es la oración bíblica, usted debe de entender estos elementos, y de una forma u otra, estos elementos tienen que estar presentes en su oración. Esa es la parte donde nosotros tenemos que informar nuestra conciencia. Si yo estoy orando y estos elementos no están en mi oración, pues entonces hay algo que no está informado, hay algo que está fuera, ¿verdad? No está sincronizado con lo que la palabra del Señor revela. Vamos a ver ejemplos que sostienen esa declaración. Salmo 32 del versículo 5 al 6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Te manifieste mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Así que note, estos versos, lo que estamos sacando del Catecismo Bautista, son los versos que sostienen la declaración que estamos leyendo. Y note aquí de que aún en este salmo, el salmista está diciendo algo particular, que es lo que habíamos visto. Dice que él va a confesar sus transgresiones al Señor. Una de las cosas que hacemos en la oración es confesar nuestras transgresiones al Señor. ¿Por qué? Porque es una forma de nosotros expresar arrepentimiento. Es de nosotros saber que aunque estamos en Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, pero es importante que nosotros confesemos estas cosas delante de Dios. Y notamos que también dice el salmista: tú perdonaste la culpa de mi pecado.
Simplemente está diciendo eso. Y entendemos que la oración tiene un lugar, o dentro de la oración hay un momento muy importante que es la confesión de pecado. Continuamos. Alguien que pueda leer Mateo 21:22. Y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Note aquí que algo muy importante es esta palabra, todo. Ahora, usted puede interpretar eso de una forma no correcta, de una forma abusiva, de una forma inapropiada, pero la idea de lo que el Señor está comunicando es que todo lo que pidan en oración, pero entendemos que aunque es en oración, hay otros elementos que vamos a ver, que es orar conforme a la voluntad del Padre. No es meramente orar a lo que a mí me da la gana. Dios contesta de acuerdo a la voluntad del Padre. Y note, aquí por ejemplo, muchas personas pueden tomar este verso y abusarlo y decir, no, tú tienes que orar creyendo, si no crees, no lo recibes. Yo puedo orar creyendo lo que a mí me dé la gana, si no es la voluntad de Dios, yo no voy a recibir nada. Hay que leer la Biblia dentro de la Biblia. Usted no puede aislar versos de la Biblia para inventarse teología suya. Eso no se puede hacer. Juan 16:23. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Vemos aquí de nuevo que la oración es una que es a través de los méritos a causa de lo que Cristo ha alcanzado. Por eso, note lo que está diciendo, que si piden algo, ¿a quién? Al Padre. En mi nombre, Él, el Padre, se los dará. Pero note, no está haciendo énfasis en este texto, pero es lo que usted le dé la gana. Hago ese énfasis porque muchas personas ven la oración como si fuera una expresión antinavideña para Santa Claus. O sea, yo le voy a hacer una carta a Santa Claus y le voy a pedir lo que yo quiero y me lo tiene que dar. No, Dios no funciona así tampoco. Dios contesta las peticiones de acuerdo a su perfecta voluntad y la expresión más perfecta de la voluntad de Dios está en su palabra. Alguien que pueda leer Romanos 8 del 26 al 27. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hay mucho que se puede decir. Aquí Pablo siempre tiene muy buen vocabulario y con pocas palabras siempre dice mucho, y cuando dice mucho más. Pero mire, número uno, vemos que en la oración es una que es asistida, ¿verdad?, por el Espíritu. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. ¿Cómo qué? ¿Cómo debiéramos? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Note aquí esta parte, la voluntad de Dios. Él no está intercediendo por los santos como Él le da la gana. Recuerde que hay una economía trinitaria. ¿Qué significa eso? Que tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero todos funcionan de una forma inseparable del uno al otro. O sea, cuando el Espíritu Santo está intercediendo por usted y por mí, lo está haciendo conforme a la voluntad del Padre. Siempre hay una conexión muy importante. Filipenses 4:6, alguien que pueda leer. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. De nuevo, muy sencillo, no hay que elaborar mucho, sino que vemos que es cuando nosotros estemos, si estamos en afán, si estamos en momentos difíciles, nosotros mediante oración y súplica, con acción de gracias, nos está diciendo no solamente cómo vamos a orar, de qué forma vamos a orar, sino con la actitud que vamos a orar. Hay un punto muy importante de aplicación. No venga a orar como usted le dé la gana.
Yo lo he hecho y usted y yo estamos mal y debemos de arrepentirnos cuando lo hacemos. Usted venga delante de Dios con la actitud correcta. El Señor no es su amigo, no es su perro, no es su gato, no es su tía ni su papá. El Señor se merece respeto y reverencia porque Él es santo. Y cuando nosotros oramos al Señor, debemos de hacerlo, ¿verdad? ¿Con qué? Mire aquí lo que dice, acción de gracias, y esas deben de ser dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Así que no solamente someter peticiones, oraciones, es de hacerlo de una forma que muestra respeto, reverencia, humildad delante de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 6, alguien que lo pueda leer en voz alta. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. En otras palabras, si usted va a orar, debe de orar ¿con qué? Fe. Con fe. ¿Qué es fe en base a este texto? ¿Lo opuesto de qué? De dudar. Si usted va a pedir al Señor y usted va a pedir al Señor diciendo, es que yo no creo que lo pueda hacer, pues entonces cállese, no ore. No lo haga. Es una falta de respeto. Vamos a ir y vamos con mucha palabrería delante de, oh Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos ponemos bien cristianos. Pero usted no cree que lo que le va a pedir a Dios, Dios lo va a hacer. Pues cállese. Le digo por qué. En otro verso de la palabra, en otra localidad bíblica, dice que lo que nosotros hacemos, si no es hecho en fe, es pecado. Yo no puedo orar y hacerlo en fe si estoy dudando del Dios que estoy invocando o al Dios que le estoy haciendo la petición. Y eso es muy importante entender. Note que continúa diciendo, mira lo que dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente, si usted duda, usted es una persona emocional inestable, que usted va con lo que venga, con el ambiente, usted va y viene. Hoy está aquí muy espiritual, mañana no lo está. No sea así, hermano. Deje que el mar sea el mar, usted sea cristiano. No se deje llevar, ¿verdad?, como las olas del mar. Continuamos. Vamos entonces a ver que la oración, nosotros debemos de orar, cuando estamos orando, oramos en el nombre del Hijo. Leo Juan 14, versículo 13 al 14. Y todo lo que me pidan, o lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Vamos entonces a ver este verso un poquito de cerca, porque aquí el Señor Jesucristo nos está dando una idea muy clara. Número uno, volvamos a señalar que aquí es, ¿cuánto de lo que nosotros pidamos? Todo, pero no es lo que usted pida en su nombre, en su autoridad, en su naturaleza. No, dice aquí, y todo lo que pidan, note aquí, ¿en quién? En mi nombre. Dice entonces Jesús, ¿yo qué? Yo lo haré. Pero, ¿por qué es que lo va a hacer? Para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo hace, de acuerdo a la voluntad de su Padre, cuando Él lo lleva a cabo, glorifica al Padre, que es el que tiene la perfecta voluntad. Eric. Voy a preguntar, entonces, ¿eso sería algo como condicional? Sí. ¿Lo que Cristo está diciendo? Bueno, Él está diciendo de que la única forma que garantiza que todo lo que tú pidas, y vamos a ver que hay un calificador, no es solamente lo que yo pida, es lo que yo pida en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad del Padre, dice que lo va a hacer. ¿Pero por qué lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer porque si yo pido de acuerdo a la voluntad del Padre, glorifica al Padre. Aunque ese texto no nos está dando todos esos detalles, pero con otros versos que vamos a acumular, vamos a ver que es el caso. Porque aquí lo que Jesús no está diciendo es pide lo que te dé la gana en mi nombre y te lo doy. No. Hay muchas personas que tienen mala teología, que eso es lo que ellos enseñan, y eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí lo que Jesús está diciendo, hablándole a sus discípulos, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. ¿Por qué? Bueno, lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado en mí, que es el Hijo. Versículo 14, si piden algo en mi nombre,
yo lo haré. Está haciendo prácticamente un tipo de énfasis, ¿verdad? De lo que está cubierto en el verso 13. Si piden algo en mi nombre, lo haré. ¿Por qué usted cree que cuando nosotros presentamos nuestras peticiones, las hacemos en el nombre de quién? ¿De Jesús? ¿Por qué? ¿En el nombre de quién usted es salvo? ¿En su nombre? ¿En sus obras? No. ¿En sus alcances? Menos. Cuando usted fue bautizado a ser parte de la iglesia de Cristo, ¿se bautizó en su nombre? No. No tenemos acceso a Dios por el nombre de Cristo, ¿verdad? Exactamente, y lo que se está diciendo es cuando usted viene al Señor, al Padre, a orar, usted no solamente viene con una actitud correcta, pero la razón que usted viene con una actitud correcta es porque usted recuerda en base a quién usted tiene acceso. Jesús. Y la otra razón es porque él es el gran sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, correcto. Entonces, como Él es el que está, el que intercede por nosotros, como dice Hebreos, entonces nosotros, gloria a Dios, tenemos comunión con el Padre, pero esa comunión está basada en Cristo. Si Cristo no está, usted no tiene nada. Por eso Jesús está diciendo, lo que ustedes pidan en mi nombre, como yo soy el que aboga por ustedes, yo soy el abogado, el sumo sacerdote, si lo que ustedes piden en mi nombre, bajo mi autoridad, recuerde algo que usted tiene que entender, cuando Jesucristo, Él dijo también, de que en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar en el futuro? Dice, toda lengua confesará y toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que se le ha dado toda autoridad. ¿Se acuerda de Mateo 28, del 18 al 20? Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, cuando resucitó. Por tanto, id y hacer discípulos. Estamos hablando que es en el nombre de Jesús que nosotros podemos no solamente tener acceso al Padre, sino es en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda también los casos en la Biblia cuando decían los discípulos, Señor, hay unos hombres por allá que están reprendiendo demonios en tu nombre? No en el nombre de ellos. Estaban reprendiendo en el nombre de Jesús, entendiendo que estaban bajo la autoridad de aquel que es Jesús. Y no solamente la autoridad de nombre, sino la autoridad de aquel que es el Hijo de Dios, que se somete al Padre. Eso no es meramente yo hago las cosas en el nombre de Jesús. No, eso no es así. Usted no entiende la Biblia. Sixto. Yo estaba pensando, porque mi Padre Nuestro dice, según tu voluntad, y aquí sea glorificado, porque podemos orar en el nombre de Jesús, por si el Padre no va a ser glorificado, no es su voluntad, entonces no va a suceder. El Padre solamente es glorificado cuando sus decretos y sus deseos se llevan a cabo a través de su Hijo. Así es como funciona. Ese fue el ejemplo de Cristo. Cristo dijo, yo no digo nada que el Padre no me ha dado para decir. Yo no hago nada que el Padre no me ha hecho hacer, no me ha encomendado hacer. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, por eso, ¿se acuerda el verso que leímos en Romanos que Pablo dice, no sabemos orar, no sabemos pedir? ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros pedimos no está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice, no sabemos. Pero si nosotros sabemos la palabra de Dios, que fue la clase de la semana pasada, el medio de gracia, y nosotros oramos en base a la palabra de Dios, que es la revelación especial de Dios, cuando oramos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nosotros estamos mejores alineados con la voluntad del Padre, la cual el Hijo va a cumplir. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Continuamos, Juan 16, 23, dice, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Misma idea, no estamos hablando de otro concepto, sino es otra ocasión que tenemos en los evangelios que el Señor Jesucristo está haciendo esta expresión. Jesús. En el otro versículo, yo tengo una pregunta. Hay iglesias que dice solamente ora a el Padre. Pero el otro versículo, antes de este, dice, si tú, si me pide algo en mi nombre, yo lo haré. Yo puedo usar este versículo para decir que nosotros podemos orar a Jesús. Bueno, recuerda lo que está diciendo es que lo que nosotros estamos pidiendo, ¿a quién? Porque en lo que está diciendo aquí, mira lo que el texto dice, todo lo que pidan en mi nombre. Nosotros estamos pidiendo usando el nombre de Jesús,
pero nosotros no estamos meramente pidiéndole a Jesús. Nosotros estamos haciendo a través del nombre de Jesús. Por eso, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero entendemos que la afirmación de por qué lo que pides en mi nombre, nota que dice, piden algo en mi nombre. Nosotros pedimos a través del nombre de Jesús. ¿Nosotros no puede orar a Jesús o puede orar a Jesús? No, obviamente cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos obviamente orándole a Dios y Jesús es Dios. Pero lo que creo que está diciendo aquí, o lo que yo entiendo, es que cuando nosotros, en base a la economía trinitaria, nosotros le oramos al Padre, pero dentro de lo que es Jesucristo, que es el que lleva a cabo la voluntad del Padre. Entonces nosotros pedimos nuestras peticiones delante de Cristo, delante de Jesús. Y el Padre entonces, de acuerdo a su voluntad, lleva a cumplir aquello que se le presenta al Hijo. Okay, I'll say it in English to make it easier. So prayer is Trinitarian, like we're praying to the Father through the Holy Spirit in the name of Christ. Correct. Yeah. So I was trying. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque a veces sin querer nos va a pasar. Nosotros, Espíritu Santo, te doy gracias. Bueno, espérese, ¿quién usted le está orando y para qué? Porque nosotros no le pedimos al Espíritu Santo las cosas. Nosotros podemos, ¿verdad?, pedir, Espíritu Santo, convence de pecado, pero note que estoy orando de acuerdo a la economía trinitaria. ¿Te entiende? Porque esa es la función del Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia, ¿verdad? Eso es lo que hace. Pero yo no voy a pedir mis peticiones al Espíritu Santo, porque aún Jesús nos enseñó a orar. Y él decía, cuando ustedes oren, Padre nuestro que... Entonces, si Jesús tomó tiempo para enseñarle a orar, siga lo que él le dijo. No se inventa su propia fórmula, porque lo que está haciendo, aunque tenga buena intención, lo está haciendo mal. Haga las cosas bien como Dios le dijo que las hiciera, no se las invente. Y la oración es un acto, como estamos viendo, que es un medio de gracia, pero es un medio de comunicación con un Dios trinitario. Nosotros no somos Jesús solo, lo que dicen Jesus only. No. Estamos orándole a un Dios que es trino. Continuamos. Juan 16, 23. Y estamos hablando que Jesús, la pregunta que hizo el hermano Jesús, si piden algo al Padre, note que aquí está dando claridad al punto de Jesús. Dice que tú le pides al Padre algo, pero es en mi nombre. A quien tú le estás dirigiendo es al Padre, pero es a través de los méritos de Cristo. Muy importante siempre recordar eso. Cuando usted vaya a orar, enfóquese a qué es lo que usted está pidiendo. Si usted está pidiendo al Señor algo, usted lo hace al Padre. Right? Porque entendemos que hay un orden en cómo que nosotros debemos orar. Juan 15, 16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Note que tenemos una repetición. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Ese es el orden. Si usted no lo hace así, está mal. Y Dios no escucha la oración suya porque usted está en violación de lo que se está diciendo la Escritura. Continuamos. Vamos entonces ahora a ver, es orar conforme a la voluntad del Padre. Vimos la idea de lo que es la oración como medio de gracia. Vimos la importancia de orar en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver cómo es que debemos de orar conforme a la voluntad del Padre. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta? Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Continuamos con la idea de que el enfoque es orar conforme a la voluntad del Padre. Note que el verso 14, mire lo que dice ahí, nos está diciendo que ¿de dónde viene nuestra confianza? Bueno, la confianza dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a quién. Número uno, cuando estamos hablando de Él, ¿de quién estamos hablando aquí? Perdón, ¿de quién estamos hablando de aquí cuando estamos hablando de Él? ¿Quién es Él? Delante de Dios. Padre, particularmente, correcto. Delante de Él estamos hablando del Padre.
esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, que estamos hablando de Él, estamos hablando del Padre, Él, que es el Padre, nos oye. ¿Ok? Pero note que Él solamente, hay una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la condición? Versículo 14. ¿Cuál es la condición para que Él nos oiga? Conforme a su voluntad. Correcto. Esa es la clave. Tiene que ser conforme a su voluntad. En otras palabras, si usted está orando y no es de acuerdo a la voluntad del Padre, usted no va a hacer eso no va a ser contestado. Continuamos versículo 15. Y si sabemos que Él, note de nuevo, nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho a Él, pudiéramos decir. Entonces, la confianza es que si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, hermano, Dios se lo va a contestar. Señor, sabes que necesito un carro para trabajar, ir a la iglesia, compartir con los hermanos. No es meramente para ir de vacaciones, aunque no es malo ir de vacaciones. Señor, yo necesito un vehículo para servirte a ti. Bueno, Dios te va a contestar esa petición porque es el deseo de Dios que seas fiel en lo que Él te ha llamado a hacer. Eri. Quiero decirle para anotar, porque yo creo que es importante decirlo, de que por eso cuando oramos, yo sé que en muchos lugares cuando yo antes de ir a la iglesia, piensan que como tú oras, puede ser que cambie la mente de Dios. ¿Verdad? Pero no es así, ¿verdad? Porque ya Dios había decretado en su voluntad de que tu petición iba a ser agradada conforme a su voluntad. Yo solamente quería decir eso porque muchas veces, eso es lo que yo pensaba. Antes que era cristiano, yo oraba al Señor y decía, yo puedo manipular al Señor a lo que yo quiera, pero no es correcto porque tiene que ser conforme. No, y mire, y le voy a ser honesto, hay cosas que usted pida al Señor, que usted entiende que son conforme a su voluntad, y Él no tiene que hacerlo en su tiempo. Y eso cuesta. Yo recuerdo, de un ejemplo muy real, yo recuerdo años atrás pensando y orando, Señor, tú sabes que hay una necesidad en Orlando, Señor, necesitamos más iglesias bíblicas, y seguimos ahí, macheteando, dándole al clavo. Y no se dio cuando yo tal vez pensaba que se iba a dar, se dio cuando Dios le dio la gana. Y ya. Eso fue una oración bíblica. Pero que entienda algo, porque usted está orando bíblicamente no significa que su tiempo es bíblico o es decretado por Dios. O sea, el tiempo de Dios es soberano, no es el suyo. Y una de las dificultades de nuestra vida cristiana es eso. No, pero es que hermano, mire que es que yo sé que esto es lo que Dios quiere. Tremendo, pues sigamos orando. But there's sometimes where Christ doesn't allow it. But when, how do I say? There's times where, he's never too early, never too late. He's just right on time. Mm-hmm. But there's times where he says no. The answer is no. The answer is no. Mm-hmm. And we don't know how to accept that. Bueno, no. porque somos orgullosos y somos cabezones y queremos que sea como nosotros queremos. Créame, yo me estoy apuntando a esa lista de gente. A mí me pasa igual. Muchos pastores falsos, especialmente durante COVID, estaban reprendiendo a COVID. Y hicieron una canción también. O sea, imagínense, reprendiendo a un virus. Yo entiendo lo que ellos creen que estaban haciendo, pero bíblicamente no es una categoría. Y por lo menos no una endorsada por Cristo ni sus apóstoles. Si ese fuera el caso, Pablo hubiera estado reprendiendo el virus que le dio a Timoteo, en vez de decirle que tome vino. Porque él tenía problemas estomacales. Si ese fuera el caso, los apóstoles hubieran reprendido el virus o la enfermedad que estaba matando a la suegra de Pedro. Y no lo hicieron tampoco. Así que entendamos que la oración, hermano, es uno de los métodos por los cuales nosotros somos forjados, creados a la voluntad de Dios. Por eso nosotros oramos en el ejemplo de Cristo, ¿se acuerda? Y no creo que tenga el texto, pero lo menciono. Jesús, preparándose para ser entregado, estaba orando, decía que él sudaba como gotas de sangre. Señor, si fuera tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía una muy buena petición y una petición muy humana, pero no era la voluntad del Padre. Eso es un buen ejemplo de que aunque él en su carne no, tal vez sabía que lo que iba a sufrir era horrible
Y en su carne, Padre, yo prefiero, si hubiese otra, que no había otra forma, pero si hubiese otra forma, el Padre dijo no. Y el hijo lo sabía porque el hijo lo había leído en Isaías muchas veces, pero cuando usted se enfrenta a la realidad de lo que está a punto de pasar, créame que usted va a decir, Señor, fíjate, yo sé que yo dije, I signed up for this, pero en esta ocasión creo que es mejor que lo vamos a posponer un poquito más. Y Dios dice, no. Entonces nosotros somos formados en la imagen de Cristo al tener que ser triturados y procesados en momentos de dificultad. ¿Eso sería la humanidad de él en esa oración? Sí. Sí, porque la divinidad de Jesucristo, hombre, sabía que es necesario de que él tenía que pasar eso. Pero en su humanidad él entendía que lo que estaba a punto de suceder era fuerte. Era lo más agresivo que cualquier hombre en la carne pudiera experimentar, de que la ira de Dios fuera vertida sobre él. No los látigos de los romanos, la ira de Dios. Entonces, lo que nos enseña ese verso es de que, hermano, no es malo a veces en momentos de dificultad clamar a Dios y decir, Señor, líbrame de esto. No es malo con eso. ¿Se acuerda de los jóvenes hebreos en Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dijeron, mira, le decían, nosotros no te vamos a adorar. No te vamos a adorar la estatua, métenos en el horno. Y Dios no va, pero si Dios no lo libera, igual no lo vamos a adorar. Esa gente tenían pantalones, tenían dientes para morder. Hay que orar de esa forma. Señor, yo prefiero que esto no pase. Tú sabes por qué, tú sabes mi corazón. Pero es tu voluntad, no la mía. Si quieres que pase, me vas a dar la fuerza para poder traspasarlo, para poder sostenerlo. Será tu espíritu que me ayude porque yo no puedo sentir. Es una verdad. Y el Señor Jesucristo mostró lo mismo en su momento más difícil. Y era el Señor Jesucristo. Él tuvo que depender del Espíritu para llevar a cabo una obra muy difícil. Continuamos. Vemos aquí entonces Juan 3:22 dice, y todo lo que pidamos, note de nuevo aquí, todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo que este verso no está diciendo es porque usted obedece, Dios tiene que hacer lo que usted le pide. No se ponga muy happy. Eso no es lo que el verso dice. Lo que el verso está diciendo es que la razón por la cual nosotros recibimos lo que pedimos a Él es porque nosotros le amamos a Él por cuanto nosotros obedecemos y guardamos sus mandamientos. Y note que no son perfectos porque nadie lo guarda perfectamente. Pero la motivación de recibir no es guardar. Nosotros no guardamos los mandamientos de la palabra con una obediencia evangélica para ganarnos lo que queremos pedirle a Dios. No. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y a causa de ese amor, a causa de pedirle a Él conforme a su voluntad, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos de acuerdo a su voluntad. Mateo 21:22. Alguien que lo lea en voz alta. Y todo lo que Él pida en oración, creyendo, lo recibirán. En otras palabras, volvemos a lo mismo, hermanos. Y todo lo que pidan en oración. Esta palabra es muy importante, pero es una palabra suelta, es una palabra restringida. Todo lo que ustedes pidan en oración, creyendo. Aquí es donde nuestros amigos, ¿verdad? A veces pentecostales, carismáticos pueden cometer el error categórico de decir yo tengo que tener una fe porque si no tengo la fe no voy a recibir. Ahora, escuche bien, hay una parte donde es cierto. Porque yo había dicho unos minutos atrás que si usted está orando y no cree en ese Dios, pues entonces usted no está orando bíblicamente. Pero la razón por la cual Dios contesta no es por su fe. Ahí está el problema. Dios contesta porque es su voluntad. Ahora, la actitud correcta de pedirle a Dios y orar es con una actitud de fe, creyendo que Él puede hacer todo, pero entendiendo que Él no tiene que hacerlo todo para hacer todo. Ahí es donde nos cuesta a nosotros. Oh, Señor, yo sé que tú puedes. Amén. Pero porque yo sé que Él puede, no significa que lo va a hacer. Y eso es muy importante recordar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Alguien lo puede leer en voz alta?
Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Entonces ahora vemos que la revelación, Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, nos está dando un aspecto de la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Bueno, note aquí, esta es la voluntad de más claro no canta el gallo. Su santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea hecho a la imagen de Cristo, que usted sea más perfeccionado en el proceso de llegar a una glorificación futura. Está diciendo aquí Pablo que ustedes se abstengan de actuar impulsivamente para satisfacer deseos sexuales. Y ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros oramos, en este caso a la iglesia de Tesalónica, Pablo le está diciendo, en otras palabras, esta es la voluntad de Dios, hermanos. En un mundo donde la gente hace lo que le da la gana, todo el mundo se acuesta en las orgías, en el templo pagano, cosas locas. ¿Usted cree que el mundo está desquiciado? Bueno, hoy está mal, pero no es que antes no estaba menos peor, estaba igual de peor. Era más suelto, más loco. Entonces Pablo está amonestando a los hermanos. Hermanos, ¿por qué ustedes deben de ser santificados? Y una forma de ser santificado es abstenerse, porque en el abstenerse, ¿usted qué? Está cumpliendo la voluntad de Dios. Veamos entonces este último punto, el cuarto, una comunión con Dios asistida, y eso pasa a través de la oración. Romanos 8:26, ¿alguien puede leerlo en voz alta? De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vuelve este texto, lo habíamos leído en breve, pero creo que es importante entender de que la comunión que tenemos con Dios es asistida por el Espíritu Santo por medio de la oración. Este verso muchas veces ha sido violado contextualmente para decir cosas que no son. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen que por cuanto nosotros somos débiles, ¿verdad? Y no sabemos orar como debiésemos, la persona que dice entonces que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, o sea, algún tipo de lo que Pablo en otro momento habla en hipérbole en Corintios y llama lenguas, lenguajes. Note, yo le puedo probar que no es eso, porque si son gemidos indecibles, no es lenguaje, porque si es lenguaje, es decible. Si es indecible, no es lingüístico, porque no se puede decir. Y de todas formas, la palabra lenguaje, ¿verdad? La palabra glosalalia está hablando de lenguajes, no de baboserías. Y no por burlarme de nadie, pero es la verdad. No que usted se quede en un trance, ¿verdad? Usted entiende lo que estoy diciendo, lo hemos visto. Eso no es lo que está diciendo este verso. No es de que por cuanto ya yo ni siquiera puedo orar. O decía otra gente que dicen en Corintios, Pablo hablando en hipérbole, exageración, si yo pude hablar en las lenguas de los ángeles y no tengo amor, nada. Hermano, el hablar en lenguas es hablar en lengua de los ángeles. Bueno, vamos a sacar eso una lógica. Número uno, si los ángeles tuvieran una lengua, ¿cuál sería? Hay personas que dicen, no, hermano, cuando usted está hablando en otro lenguaje o lo que sea que la gente interpreta que son lenguas, que es nada, es, ¿verdad? Timarín de dos pingües, es cualquier lo que le salga por la boca. Eso no es lo que la Biblia llama lenguajes. Pero los que creen eso, están diciendo que cuando yo estoy hablando en lenguas, yo estoy hablando un lenguaje angelical. Y ese lenguaje el diablo no lo entiende porque es un don del Espíritu. Yo he escuchado gente que me ha dicho esto, gente seria. Está mal. Pero... Entonces la pregunta que yo le hago a ellos, bueno, hermano, está bien, digamos que de verdad usted pudiera hablar un lenguaje angelical. Pero no me diga que el diablo no lo entiende porque el diablo es un ángel caído. Entonces, ¿en qué quedamos? Ajá. I also think it's interesting that every time an angel spoke to a human in the Bible, he spoke their language. Ese va a ser la próxima enfoque mío. Tiene razón el hermano Jesús. Cada vez que un ángel le habla a alguien, el ángel le habla en el lenguaje de esa persona nativo. ¿Ah? Él no va a hablarle suajili.
Él no va a hablarle al judío japonés, aunque no existía. Bueno, sabrá Dios si existió, ¿no? El punto es que cuando hablamos de comunión con Dios, hermano, la oración es, recuerde el enfoque, nosotros ser conformados a la imagen de Cristo. Y cuando dice aquí de que el Espíritu mismo intercede por nosotros en gemidos indecibles, es de que hay un aspecto del Espíritu Santo que intercede por nosotros, a favor de nosotros delante, ¿verdad?, de Cristo, porque nosotros todo lo que tenemos es a través de Cristo. Dios obviamente intercede por... Cristo dice que Él es el que intercede por nosotros. Juan 17, la oración sumo sacerdotal. Señor, pido por ellos que son tuyos, los que me has dado. Señor, no los saques del mundo, pero guárdalos del malo, del diablo. La oración vemos que de esa forma. Continuamos entonces este último punto. Vamos a ver dos aspectos. Uno, la oración corporativa y el amén público. El amén público. La oración, una cita de David St. J. Ryan, dice: algo que debemos entender es que no solo debemos orar como individuos, aunque es importante, sino que también debemos orar corporativamente con el cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva oraba como un cuerpo y las escrituras revelan que las congregaciones deben de orar. Eso es bueno que nosotros oramos en nuestro cuarto escondido, en nuestro closet, ¿verdad?, donde usted quiera orar. Pero es importante que nosotros oremos como cuerpo de Cristo juntos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Alguien lo lea en voz alta, por favor. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Así que muy bonito, aquí lo que vamos a ver. Número 1, ellos estaban dedicados, había un hábito que no se violaba, porque cuando hay una dedicación hay un hábito que muestra que hay dedicación. El que dice que está dedicado al gimnasio es porque va. No porque lo pague no vuelve. Usted tiene que ir para estar dedicado. Vemos que aquí, número 1, vemos el aspecto de enseñanza que viene de los apóstoles. La comunión y el partimiento del pan y la ¿qué? La oración. Yo le he dicho a ustedes varias veces que en nuestra iglesia estamos tratando de esencialmente seguir esto. Esto es lo que nosotros queremos hacer aquí. Nosotros queremos estar dedicados a las enseñanzas de la palabra de Dios. Nosotros queremos tener comunión. Nosotros queremos comer juntos y queremos orar juntos. Y a eso le podemos añadir cantar juntos, evangelizar juntos. Pero esto es algo, hermano, este es lo que la iglesia primitiva hacía. ¿Por qué es que la iglesia hoy en día Dios no la bendice? No sé, yo no puedo hablar por cada una de ellas, pero muchas de las categorías o en muchos de los casos puedo decir que no obedecen lo que la Biblia, Dios llama a la iglesia a hacer. Dios llama a hacer esto. Y lo menos que la iglesia hace es esto. La gente no se dedica a estudiar la palabra. La gente no se dedica a recibir la palabra de Dios en sana doctrina. La gente no se dedica a tener comunión con los hermanos. Nadie tiene tiempo. No, es que tengo que hacer esto, que si mira, que si los niños, que si soccer, que si ¿verdad? Ballet, que si los Royal Rangers, que si tengo que ir a jugar golf, que si voy a la bolera, que si... Y miren, nada de esas cosas son malas. Gloria a Dios y disfrútela. Pero la gente no tiene comunión con los hermanos. No sacan tiempo para el partimiento del pan. Y esto yo diría que es de dos formas. Uno, la Santa Cena, que es un medio de gracia, y nosotros lo practicamos semanalmente, porque yo creo que como es un medio de gracia, ¿cómo yo no voy a practicar un medio de gracia comúnmente? Yo diría que no es solamente comer, yo le añadiría ahí el partimiento del pan, yo diría, ¿verdad? Y la oración. Vamos, si nosotros no... Y note que la oración no está diciendo que es privada. Porque la categoría de las otras cosas son corporativas. Entendemos que ellos corporalmente enseñaban, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, corporalmente tenían comunión, corporalmente compartían el pan, corporalmente estaban orando. Y por eso es que nosotros vamos a seguir haciendo eso. Sean en los días que somos los más aburridos, usted dígale gloria a Dios. Vaya y en inglés dicen go pound sand. En otras palabras, vaya usted allá a perder tiempo, a nosotros no nos importa, nosotros vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos en su sencillez. Continuamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Así pues, Pedro era custodiado
en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Correcto. Vemos entonces el caso, Pedro está en la cárcel y la iglesia ¿qué hacía? Bueno, la iglesia estaba orando. ¿Cómo estaban orando? Fervientemente a Dios por Pedro. Ellos estaban orando juntos. Y vemos como Dios, una linda historia por cierto, Dios va, saca a Pedro de la cárcel y me da gracias porque los hermanos siguen orando. Pedro me imagino que llega a la puerta, le abren la puerta. Hay un ángel. O sea, ellos estaban orando para que Dios conteste la oración y ellos se asustaron de la forma como Dios contesta la oración. Eso es ultrahumano. Así somos nosotros. Fue una mujer. Exactamente, y fue una mujer, una hermana, ¿verdad? Que lo vio y se asustó, pensando, no, puede ser, eso es un ángel. Y le tiró la puerta. Qué lindo es, hermanos, ver cómo nosotros amamos a Dios, pero no entendemos el poder de su soberanía. Y cuando lo vemos manifestar, nos asustamos. Porque pensamos, Dios, vamos a orar porque tú vas a hacer esto, esto, esto. Jamás puedes hacer esto. Esto no, Señor. Esto es muy grande. No, hermano, si no funciona. Así que vemos esto. 1 Timoteo 2:1, leo yo, exhorto pues, dice Pablo a Timoteo, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Oraciones. Esto está hablando Pablo a Timoteo de qué es lo que debe estar pasando con la iglesia. O sea, que se deben, y también dice levantar manos santas y orar por los líderes públicos, por aquellos que están en eminencia. ¿Quién hace eso en la iglesia? Y eso obviamente nosotros también lo vamos a hacer en momentos dados donde vamos a estar orando, ¿verdad? Por nuestros gobernadores, por nuestros líderes, por nuestro alcalde. La Biblia nos llama a orar de esa forma. Entonces, si la Biblia nos dice ora de esta forma, nosotros vamos a orar de esa forma porque creemos en el Dios que da la orden de hacerlo de esa forma. El otro aspecto que vamos a ver, dice aquí Davis y Jane Ryan, unido a esto está en una de las cosas que necesitamos recuperar, esto es una palabra clave, recuperar, no solo durante la predicación, sino durante la oración corporativa, es el amén corporativo. Hermano, ¿de qué está hablando? Se lo voy a explicar. Primera de Corintios 14:16 dice Pablo, de otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, pues que no sabe lo que dices? Hay una práctica donde la iglesia siempre, usted sabe que los domingos tenemos un momento de lectura y confesión. Algo que nosotros debemos de aprender es, por ejemplo, si el hermano Eddie o el hermano Benjamín, ellos terminan de leer la Biblia, ¿verdad? Y ellos dicen, esta es la palabra de Dios, usted dice, amén. Ellos leen la confesión, esto es lo que creemos, amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afirmando lo que la Biblia dice. One practice that PCA churches do is when you read the word, they say every time, gracias a Dios, thanks be to God, every time. So it's like the same thing. Yeah, that's what amen is, an agreement. Nosotros decir, así sea. Así sea. En otras palabras, nosotros estamos afirmando y diciendo, amén, así sea. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la confesión. Así sea. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo confiese, así es. Así sea. Y a nosotros nos conviene decir amén. Gracias, Señor. Eso es verdad. Yo creo que es una práctica nosotros que debemos de mantener y ser intencionales. Usted puede decir amén mientras yo predico. A mí no me ofende. Yo no me voy a agitar. Nadie lo va a votar. Usted se debe de gozar el sermón y cuando Dios le habla usted diga amén. Si se le aplica, se le aplica y si no, no se le aplica. No hay problema, aquí nadie se va a agitar. Aquí lo que usted debe hacer es entender que si Dios le ministra a usted en algo, usted afírmelo con amén. Lo que mucha gente hace, y esto es una opinión. Mucha gente a veces tiene la práctica, y yo pues tengo mis opiniones y no las voy a dar todas hoy, donde usualmente alguien dice algo y nosotros en esta cultura aplaudimos. Mire, hermano, a Dios no hay problema en aplaudir, pero si usted va a afirmar la palabra de Dios, no es con su mano, es con su boca. Dios dice algo, usted diga amén. No le aplauda porque no es un show.
Él no es el circo de Barling, ¿verdad? De los tres hermanitos que para. No, Dios no es así. Dios es Dios. Y cuando se lee la palabra, estamos diciendo, así dice el Señor. Usted diga amén. ¿Por qué? Bueno, porque solamente el vivo puede responder. ¿Right? Los muertos no responden. La gente que no le tiene respeto a Dios responde a veces en formas que no son bíblicas. De nuevo, no estoy diciendo que es pecado. Simplemente creo que en ese aspecto es correcto que la iglesia afirme con amén. Proverbios 8, 34 y 35 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, aquí importante, velando a mis puertas día a día, aguardando los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, la sabiduría, nosotros hemos de guardarla. Y por eso es que nosotros, cuando hablamos en este aspecto de nosotros afirmar en público con un amén, es importante. Es importante que nosotros nos acordemos lo que creemos, que nosotros afirmamos la verdad de la palabra. Es bueno que los hermanos que nos visitan, las visitas entiendan que esto no es una iglesia pasiva, esto es una iglesia activa. Y cuando aquí el Señor leemos su palabra o leemos algo que es verdad, nosotros decimos amén. Es importante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este estudio. Gracias porque entendemos una vez más la hermosura de tu palabra, la necesidad de tu palabra y de que tu palabra es vida. Ayúdanos, Señor, a poder continuar atesorándola de una forma que te agrade. Ayúdanos, Señor, a nunca perder esa ternura, ese deseo, esa sed de tu palabra. Muchas veces nos involucramos en muchas cosas, televisión, entretenimiento, redes sociales, libros. Ayúdanos a no perder, Señor, de vista y poder continuar creciendo en la práctica de la oración. Esa es la forma que nosotros nos sometemos a tu voluntad y nos conformas más y más a la imagen de Cristo Jesús. Pido todo esto para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y la semana que viene vamos entonces a hablar del bautismo y de la Santa Cena. Así que Dios les bendiga.